Y vamos a comenzar con el capítulo 1 de esta carta. Hoy vamos a estar viendo, hoy y el próximo domingo, vamos a estar viendo los primeros 2 versículos. A lo mejor usted se preguntará, pero ¿cómo es que solamente 2 versículos y 2 sermones? Pues aunque no lo crea, he encontrado tanto material en estos 2 versículos que no quise dejarlos pasar para explicárselos. Y vamos a ir así. Por varios domingos vamos a ir enseñando en varios temas para la gloria del Señor. Entonces, leemos los primeros 2 versículos y con eso nos vamos a quedar. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, esta es una costumbre del apóstol Pablo escribir de esta manera las cartas. La introducción él siempre comenzaba con la salutación. La salutación es sencilla: gracia y paz sea de nuestro Señor Jesús, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Esta es una salutación que se utilizaba mucho en el Antiguo Oriente, especialmente entre los judíos, ya que cuando ellos llegaban a la casa de una persona, ellos entendían que traían la paz de Dios a esa casa. Ustedes ven que a veces yo levanto mis manos para saludarles. Eso es un símbolo o representa la bendición de Dios sobre la iglesia. Por eso es que nosotros siempre, cuando hacemos esa práctica, he dejado de hacerlo porque se prestó a muchos malos entendidos, ¿verdad? Por eso he dejado de hacerlo. No porque lo que yo estoy haciendo con eso es traer bendición a la vida de ustedes. Es como la costumbre que nosotros tenemos de decir Dios les bendiga y les tendemos la mano. Pues el pastor, como la autoridad de la iglesia, levanta sus manos al cielo y dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, utilizando siempre la idea de la salutación que hacía el apóstol Pablo. Entonces, para que ustedes vean, el apóstol está haciendo esto. Ahora vean ustedes, llevar el título de cristiano implica mucho. Llevar el título de cristiano significa que nosotros somos seguidores de Cristo. Eso es lo que significa. Cuando alguien le pregunte a usted ¿qué significa ser cristiano?, dígale: sí, soy un seguidor de Cristo, amo a mi Señor Jesucristo. Entonces, la garantía que tiene un cristiano de su salvación también radica en esto, en que nosotros somos seguidores de Cristo, que Cristo ha pagado un precio por nosotros. Es Dios el que inicia esta salvación y Cristo la va concretando. Por eso, hermanos, el cristiano debe llevar este título con honor y con gloria, ya que la garantía de su salvación está en Cristo. No tenemos que avergonzarnos de llamarnos cristianos. No tenemos que avergonzarnos. Donde quiera que nosotros nos paremos, tenemos con frente en alto, tenemos que decir: yo soy un seguidor de Jesucristo. A veces, por este título, muchos de los cristianos en el primero, segundo y parte del tercer siglo fueron asesinados. Y muchos de los cristianos hoy en día en países musulmanes y comunistas son encarcelados y asesinados por llevar este nombre, pero lo llevan con honor hasta las últimas consecuencias. ¿Se fijaron en el versículo que leímos en el capítulo 27 de los Salmos? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿quién lo recogerá? Jehová me recogerá. No importa
importa que lo abandone todo el mundo a usted. Usted puede ser la persona más solitaria de este mundo, pero si Cristo está con usted, si Dios camina con usted, no está solo, no está solo. Hay alguien que va caminando al lado suyo y le sostiene, le mantiene, le cubre, le abraza y no lo deja caer, porque Él es fiel y justo para sostenerlo a nosotros. Ahora, ¿qué significa ser cristiano? Hermanos, significa que nosotros llevamos el gozo de una vida plantada en Cristo. Plantados significa arraigados, cimentados. De hecho, la raíz están bien profundas. ¿Por qué? Porque Él es nuestra alma, Él es nuestro amor, Él es nuestra fortaleza en momentos de dificultad. El apóstol Pablo dice, vayan conmigo al capítulo 1, verso 21 de esta misma carta, de la carta a los Filipenses. Martín, lees la página número 864 para que lo busques, y ahí van a encontrar en el verso 21, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta de cómo establece la base del cristianismo? El vivir es Cristo. Si yo estoy vivo, yo vivo para servir a Cristo. Pero si yo muero, ya no muero más, porque ahora estoy con Cristo. Mientras vivo aquí, Cristo va conmigo caminando en este mundo. Pero al morir, yo ya no vivo separado de Cristo, porque estoy con Cristo. Entonces, eso es lo bello de esto. Por eso es que Él dice, no importa lo que sufra, no importa lo que pase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Ahora, usted podrá decir, hombre, pero es que el apóstol Pablo era un tipazo, ¿verdad? Un hombre con una gran personalidad, un hombre que tenía plata, un hombre que vivía una vida, viajaba por todos lados, qué bonito, ¿no? Pero el apóstol Pablo, mientras escribe esta carta, está preso en Roma. Está preso. Él no está en libertad, él no anda de viaje, él está preso en Roma. Y él está escribiendo a una iglesia que estaba pasando por una gran tribulación de persecución. Y estaba pasando necesidades económicas, estaba pasando por situaciones precarias, pero muy difíciles. Y aún así se las arreglaron para recoger una ofrenda y mandársela a Pablo. Para que Pablo las mandara a la iglesia de Jerusalén, que estaba más fregado que ellos. Entonces, Pablo, en respuesta a todo el amor que ha mostrado a los filipenses, desde la cárcel está escribiendo y les manda la carta con su discípulo Timoteo y les dice: esto es lo que somos nosotros en Cristo, les dice Pablo. El amor y el gozo que yo muestro por ustedes es lo que ustedes han mostrado por mí. Porque entre hermanos tenemos que apoyarnos y tenemos que vivir unidos a Cristo. Yo no puedo concebir a esos hermanos que no quieren estar unidos a la iglesia, que quieren estar separados. No, tenemos que estar unidos los unos con los otros, para que de esta manera nosotros podamos ir hacia adelante. Les quiero comentar una pequeña historia. Hace unos años yo perdí contacto completo con un hermano. Ustedes saben todo lo que las murmuraciones y cosas que se dicen de este servidor. Yo asumí sin preguntarle a este hermano si él pensaba igual que los demás gente. Yo asumí que él pensaba igual que la demás gente cerca de mi persona y que por eso había querido cortar toda comunicación conmigo. Resulta de que hace unos meses nos conectamos. Les estoy hablando de 10 años de no comunicación. Hace una semana nos conectamos y empezamos a hablar. Y hoy por fin tuve el valor yo de preguntarle qué pensaba acerca de mí y de todo lo que se lograba. Y me gustó mucho las palabras del hermano, porque el hermano me dice: hermano, yo no dejé de comunicarme con usted por lo que se dice de usted.
es un asunto más mío que de usted. Fíjense, por 10 años yo pasé pensando que el hermano no había comunicado conmigo porque había caído en ese mundo también. Ahora que yo pude aclarar la situación con él, el hermano estamos en contacto casi todos los días. Yo no sé cuánto va a durar esa comunicación. Lo que les estoy diciendo es que a veces nosotros asumimos cosas que no son verdad. Y es mejor preguntar para saber si es lo que nosotros pensamos. Hoy, hermanos, quiero hablarles de 3 cosas. Primero, los redactores de la carta, quién era. Luego, lo que tiene que ver con los 2 nombres principales que aparecen en la carta, Pablo y Timoteo. Y por último, Pablo y Timoteo, ¿quiénes son? Los siervos del Dios Altísimo. Entonces, en esas 3 áreas nos vamos a enfocar. Primero, el remitente. Sin duda alguna, Pablo es el remitente de esta carta. Timoteo sirve posiblemente como secretario de Pablo. Y por eso es que el apóstol Pablo le está reconociendo como tal y pone su nombre en la carta. Pero en realidad el remitente, el que envía la carta, es el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. El nombre que aparece en el encabezado, usted ve Pablo y Timoteo. Hay una pausa, la I es una conjunción, se le llama, es como hace una pausa entre una cosa y la otra. Entonces, la I dice prácticamente Pablo y Timoteo, como dando a entender más Timoteo. Pero eso no significa de ninguna manera que Pablo y Timoteo sean los que envían la carta. De hecho, esta manera de introducirse de Pablo es normal en sus cartas. Él siempre pone Pablo y fulano tal, Pablo y sutano, Pablo y mengano. Es la forma como él se comunicaba. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 1, 7 y 8, Pablo prácticamente dice: yo soy apóstol a los gentiles. En las otras cartas hay una pequeña diferencia. Hay el título que se le agrega a Pablo es el de apóstol. Por eso es que él dice: yo soy apóstol a los gentiles. El problema de Gálatas, a diferencia de la situación de Filipenses, era de que en los Gálatas se había metido un grupo de herejes que se habían metido a enseñar de que era necesario que se circuncidaran para poder heredar el reino de Dios. Y están diciendo que Pablo en ninguna manera es apóstol. Entonces Pablo defiende su apostolado y él manda en las cartas, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la que Pablo utiliza este nombre? Principalmente, hermanos, porque cuando él dice apóstol de Jesucristo, él lo que está asegurando es que el evangelio que él predica ni se lo enseñó Pedro, ni se lo enseñó Juan, ni se lo enseñó ninguno de los apóstoles. Él recibió camino a Damasco, él recibió el evangelio directamente de Jesucristo. Se recuerda, ¿verdad? Cuando va camino a Damasco a perseguir a los cristianos, se le aparece una gran luz y lo tumba a tierra. Caído en tierra, se queda ciego, no puede ver. Entonces oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense bien, él iba a perseguir, según él, a la iglesia. Pero ¿a quién es que termina persiguiendo? A Jesús es a quien termina persiguiendo. Entonces él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Cosa es como pegar con la frente en un bloque de cemento. Entonces es como que tú te dando con la frente en esa pared de ladrillo. Eso es lo que está pasando contigo. Estás golpeando contra mí el fundamento de la iglesia. No estás maltratando a la iglesia, sino que estás maltratando mi cuerpo al hacer lo que haces. Y él le dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? Dice: entra a Damasco y en Damasco se te dirá lo que tienes que hacer. Ese día el evangelio
a Saulo. Y como consecuencia de esto, Jesús le cambia el nombre y le pone Pablo como nombre. De ese día en adelante, Saulo, ya no se llamaría Saulo, sino Pablo, que es un nombre más greco, más romano. ¿Por qué? Porque de hoy en adelante Jesús le encomienda el apostolado a los gentiles. Así como Pedro era el apóstol a los judíos, así se convierte Pablo el apóstol a los gentiles. De hecho, Pablo se va por toda la cuenca del Mediterráneo, se va en el primer viaje misionero plantando iglesias, luego sigue nuevamente por la misma dirección plantando iglesias en su segundo viaje misionero, hasta llegó a completar 3 viajes misioneros plantando iglesias por toda la cuenca del Mediterráneo. Y así llegó a Europa, donde Filipos es parte de una colonia greca. Entonces está en Europa ya Pablo, y así llega a Roma, no como él quería llegar, porque él quería llegar a Roma como predicador y como apóstol y como maestro, como pastor, quería llegar a Roma, pero él llegó encarcelado en su primer encarcelamiento y por último sacrificado en el año 64 más o menos por el Nerón, por el emperador Nerón. Ustedes ven cómo se va dando toda la trama de la historia acá. Entonces, Pablo, es admirable notar el espíritu con que el apóstol Pablo escribe esta carta. Pablo está preso. Timoteo solamente le acompaña en la prisión. Timoteo no está preso, pero Timoteo no se apartó de Pablo en ningún momento. Así como viajó con él en el primer viaje misionero, que fue cuando establecieron la iglesia en Filipos y la iglesia en Listra, asimismo él sigue con Pablo y va hasta Roma. Mientras él está preso en Roma, Timoteo está presente ahí. ¿Por qué? Porque Pablo para esta fecha era un anciano ya y necesitaba apoyo en muchas cosas. Entonces él está preso ahí, pero Pablo está libre, preso físicamente, pero libre espiritualmente. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor le ha alcanzado. Y esa es la idea central que Pablo quiere dejar en la mente de los filipenses. Hermanos, yo les digo en esta tarde, nosotros muchas veces andamos cargando prisiones grandes, cargas grandes que están en nuestros hombros, que ya el Señor dijo, yo ya te las quité. ¿Para qué las andas cargando? Yo ya te despojé de todo ese peso de culpa y de cosas. Tienes que dejar eso ir, porque yo soy tu sustentador y tu refugio. No te preocupes. Pablo está preso, pero está libre en el Señor y sabe que lo que tiene que hacer es predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, fortalecer la fe de los hermanos, que es lo que está haciendo Pablo con los filipenses. Él manda esta carta para que su fe se fortalezca y crezca espiritualmente. De hecho, él les dice en el capítulo 4, verso 4, de esta misma carta, él les dice, regocijaos en el Señor. Veanlo, ahí está adelantito, verso 4, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Mire, esta última palabra tiene un gran significado. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué significa eso? No cuando las cosas van bien, hay que estar contento. No cuando las cosas están caminando perfecto. No es cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles. Seguimos caminando y confiando en el Señor. Por eso él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez les vuelvo a decir, regocíjense en el Señor. El apóstol Pablo está encaminando a los filipenses a una relación con Dios. Yo les digo en esta tarde, si ustedes tienen una relación con Dios, todas las cosas que pasen en la vida, yo no estoy diciendo que se les va a arreglar el mundo y que cuando reciban a Cristo como Salvador de ahí en adelante las cosas muy tranquilo, muy feliz. No. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. De hecho, es muy posible que el día que
que reciban a Cristo como Salvador, las cosas se les pueden tornar más difíciles todavía de como ya las tienen. El asunto es que el cristiano sufre con paciencia y esperanza. Mientras yo le hago la pregunta, ¿en el mundo se sufre? Se sufre, pero ¿hay esperanza? No hay esperanza. Se sufre sin ninguna clase de esperanza. Eso es lo que Pablo le quiere decir a los filipenses. No importa lo que ustedes estén sufriendo, al final lo importante es que se fortalezcan en la fe y que crezcan en el Señor. Ahora, Pablo y Timoteo, hermanos, es interesante que el encabezado de la carta aparezca tanto el nombre de Pablo como el de Timoteo, solo separado por la conjunción copulativa y griega. Este hecho no puede marcar la diferencia de que la carta fue escrita por ambos, de ninguna manera. Es Pablo el que escribe esta carta. Otro hecho que se debe mencionar es que cuando Pablo se dirige a la iglesia lo hace de forma personal. Ustedes ven que después de la introducción, de la salutación, de ahí en adelante Pablo habla en primera persona. Yo, apóstol, yo, el pastor, yo, el que cuido de ustedes. De ahí en adelante es Pablo asegurando que él es el fiel discípulo del Señor. Entonces, esta misma fórmula introductoria es usada por Pablo al escribir a la iglesia de Colosa. La iglesia de Colosa y la iglesia de Corinto utiliza exactamente la misma fórmula el apóstol Pablo. Pablo se presenta en ambas cartas como el apóstol. Aquí cambia la tónica. Ya no es solamente el apóstol Pablo, ya no es Pablo el pastor, sino que ahora es Pablo el apóstol, el que verdaderamente fue llamado por Dios para hacer esto. Pero a Timoteo en ambas cartas, tanto la de Colosenses como la de Corintios, lo introduce como su hermano en la fe. O sea, la diferencia que hay entre una carta y la otra, ¿verdad? Entonces, la mención de Timoteo en la carta. Timoteo había sido también parte del equipo misionero. Esto es importante analizar. Timoteo también había sido parte del equipo misionero en el primero y segundo viaje. En el tercer viaje, Pablo manda a Timoteo a Listra a poner orden porque parece que se había levantado un problema en la iglesia. Entonces lo manda a poner orden. Nosotros perdemos de vista un gran tiempo. En las cartas no encontramos a Timoteo en acción hasta más adelante cuando lo encontramos pastoreando la iglesia de Éfeso. Recuerden eso lo que les dije antes. Pablo manda a Timoteo a Filipo para que lleve la carta, pero a la vez para que se quede con los hermanos enseñándoles y también predicando la palabra y de alguna manera sirviendo como pastor en la iglesia. Pero de ahí se le pierde la pista a Timoteo. De ahí lo encontramos años después, ya cuando prácticamente Pablo está por morir. De hecho, la primera carta que le escribe, la primera carta a Timoteo, Pablo le escribe allá por el año 57, 56, 57, y esa carta, mientras esa carta la escribe Pablo, Timoteo está en Listra enseñando y predicando en esa ciudad. La segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, Timoteo ya está pastoreando la iglesia de Éfeso, una iglesia muy complicada, muy grande, tenía para esta fecha aproximadamente unos 20,000 miembros esa iglesia. Entonces una iglesia grande, numerosa y con muchos problemas. Entonces Pablo le escribe para darle consejo a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino más bien sé ejemplo de conducta, y todo lo que hagas, hazlo con la frente en alto. No te dejes amedrentar por la gente de esta ciudad. Pablo le está dando consejo. Cuando llega al capítulo 4 cambia la narrativa, la cambia completamente. Cuando llega al capítulo 4, prácticamente Pablo le da una lista de lo que pasaría al partir él. Esto pasará cuando yo parta. Todos vendrán falsos maestros, amadores de sí mismos, ávaros, en fin, toda una lista. Y le dice: al Espíritu ha hablado conmigo y me ha dicho
que estoy por ser sacrificado. Pablo posiblemente ya había sido juzgado y sentenciado a muerte, pero puede ser también que el Espíritu Santo le avisó y le dijo a Pablo: es hora de que entregues tu vida por la causa del Evangelio. Y le deja saber a Timoteo: estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he ganado la carrera, por lo tanto me espera la corona de justicia que el juez justo me dará. Esto le estoy hablando del segundo encarcelamiento. Entonces, en toda esta historia, Timoteo ha estado presente. Timoteo ha estado ahí con Pablo. En su segundo encarcelamiento, Timoteo, como es pastor de la iglesia de Éfeso, es Lucas el que acompaña a Pablo hasta la muerte, hasta el momento de la muerte. Lucas es el que está con él. Entonces, hermano, es bello ver cuando uno tiene hermanos en los que puede contar, hermanos en los que puede apoyarse en momentos difíciles. Entonces, otra cosa que es interesante es ver que Pablo es el discipulador de Timoteo para ser pastor. Es muy posible que Eunice, la madre de Timoteo, y Loida, su abuela, sirvieron como canal para la salvación de Timoteo, pero es Pablo el que lo forma como pastor. Entonces, si ven la diferencia, hay una diferencia entre traer a una persona al conocimiento de Cristo, a la salvación en Cristo, y después de eso encarrilarlo, formarlo, ayudarlo para que se encarrile en lo que es el ministerio del Señor. Entonces, tanto Loida como Eunice son los canales que Dios usa para la salvación de Timoteo, porque estas mujeres eran mujeres de fe y piadosas, pero el apóstol Pablo es prácticamente el canal que Dios usa para formar a Timoteo como pastor de la iglesia. Además de eso, Pablo tuvo que luchar mucho con Timoteo, porque Timoteo era una persona muy retraída, muy introvertida, una persona muy callada, de pocas palabras. Entonces Pablo tiene que irlo formando y alistando para que cuando Dios lo llame, el ministerio esté listo para entrar al ministerio. Pongámoslo desde este punto de vista. La iglesia sirve, nosotros, los pastores, muchas veces servimos para que las personas hagan su profesión de fe y hagan su pacto con el Señor, ¿verdad? Pero los seminarios sirven para formarlos si quieren ser pastores, maestros o evangelistas. Es el seminario el que lo forma. Al final es la misma iglesia la que los envía, pero es el seminario el que les da la capacitación para que puedan hacer su ministerio. Pongámoslo desde ese punto de vista, con palabras más contextualizadas. Entonces, este es todo el trabajo que hace el apóstol Pablo. Otra cosa que es muy importante es lo que Pablo y Timoteo dicen prácticamente: siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. ¿A qué se refiere con esto? Saben que la palabra que se utiliza en el griego es la palabra doulos. ¿Qué significa la palabra doulos? Se puede traducir como siervo, pero también se puede traducir como esclavo. De las dos formas se puede traducir esta palabra. Entonces la palabra en sí demuestra de qué se trataba este servicio. Pablo, si lo vamos a ver desde el punto de vista negativo, podemos decir que Pablo es un esclavo, y como esclavo no tiene ninguna injerencia, ninguna, como les dijera, ninguna capacidad de toma de decisiones propias en este ministerio. Si eres esclavo de Cristo, el esclavo no tenía ninguna autoridad. La autoridad venía del amo. Entonces Pablo, como esclavo de Jesucristo, la autoridad la recibe de Cristo, prácticamente, su amo y Señor. Pero esta esclavitud en la antigüedad se compraban a los esclavos para que sirvieran a sus amos, por fuerza. Ellos no podían hablar ni argumentar nada, sino que tenían que disponerse al servicio de su amo.
En cambio, en este contexto, Pablo y Timoteo son esclavos de Cristo, aunque la palabra más correcta debería ser siervos de Cristo. ¿Por qué? Por voluntad propia. Nadie les ha obligado a que sean esclavos de Cristo. Nadie les ha obligado a renunciar a sus derechos. Nadie. Ellos voluntariamente han puesto sus derechos delante de Cristo por amor a la obra que Cristo ha hecho. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje, la gracia del Señor les había ganado. Vean lo que dice el pasaje. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, dice. O sea, se está dirigiendo a las personas, y de eso vamos a ver la próxima semana. ¿Quiénes eran estos filipenses? ¿Por qué les llama santos? ¿Cuál era la gracia que había sido con la que habían sido alcanzados? Por ahora nos basta a nosotros entender que Pablo voluntariamente se había dispuesto. ¿Por qué? Porque Cristo los había comprado no con precio monetario, sino que los había comprado con su sangre, y había imputado en ellos su justicia, y había puesto en ellos su gracia. Y como resultado de la gracia que Cristo había puesto en ellos caminaban en paz y en seguridad en el Señor. Entonces, por eso es que Pablo y Timoteo ahora voluntariamente le guardan lealtad, honra y gloria a Cristo, porque Él les ha liberado de las tinieblas del pecado. Ahora fíjense bien, cuando nosotros aplicamos nuevamente la parte del término greco, doulos, nosotros entendemos, en el caso de nosotros aquí, de ustedes y de mí, nosotros somos esclavos de Cristo por voluntad propia. Nadie nos ha obligado. ¿Por qué? Porque su gracia nos ha alcanzado a nosotros y nos ha llamado a una nueva vida. Nos ha inyectado vida en nuestro interior, y como tal nosotros tenemos una responsabilidad. Nunca el Señor nos ha eximido de responsabilidad. Si bien es cierto, en la salvación nosotros estamos inertes, incapacitados de ser salvos por nuestra propia cuenta, nosotros también es cierto que cuando ya somos salvos tenemos una responsabilidad, y es de mantenernos santos delante de Dios, es de mantenernos fieles al pacto, es de mantenernos creyendo en Jesucristo y no negando ni maldiciendo su nombre con cosas que hacemos. Es nuestra responsabilidad cristiana mantenernos unidos a Cristo, enlazados, amarrados a la vida. Porque si nosotros nos destrabamos de la vida, no morimos, no hay vida en nosotros. Entonces, Dios es soberano en la salvación, pero también nos exige la responsabilidad de mantenernos unidos a Cristo todo el tiempo. ¿Por qué venimos a la iglesia nosotros? Piensen en eso. ¿Por qué venimos acá? ¿Será porque no tenemos nada que hacer el día domingo? ¿O será porque este es un entretenimiento el venir a la iglesia? No, es una necesidad cristiana. Es una necesidad cristiana venir a escuchar la palabra de Dios y a cantar himnos a Dios. Por eso es que venimos los días domingos a adorar a Dios. Es una necesidad cristiana. Ahora, hermano, cuando se agrega de Jesucristo, porque aquí dice prácticamente siervos de Jesucristo, cuando se agrega el término Jesucristo, Pablo introduce dos principios importantes. El primer principio es el principio de reflexión, y encamina nuestro pensamiento a la obra de Cristo, a Jesucristo mismo, a lo que Él es, a la persona. Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Salvador de nosotros, Él es el que camina, Él es el único que puede llevarnos a un feliz término.
Pero luego también nos enseña que Jesucristo es el siervo sufriente. Él sufrió todo el martirio que tenía que sufrirse para que nosotros no tengamos que pasar por ese martirio. Él fue el que llevó en sus hombros el pecado de nosotros. Cada paso, cada latigazo, cada escupida, cada maldición, cada cosa que Jesús sufrió desde la noche de su arresto hasta el día, hasta la hora que murió en la cruz, fue por nosotros. Fue por nuestra causa. Fue porque era necesario que así pasara. Entonces Pablo dice, siervos de Jesucristo. Hoy nosotros somos siervos de Jesucristo porque Él nos salvó y nos liberó con su sangre. Segundo, nos llama, nos enfoca hacia dónde, nos enfoca hacia lo que verdaderamente tiene que hacerse. En este caso, enfoca su atención en el verdadero Señor de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. Ningún pastor es el dueño de la iglesia. Nadie es el dueño de la iglesia. Ni el Papa es el dueño de la iglesia. Nadie es el dueño de la iglesia. El único dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el único que tiene derecho a ese título. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que gobierna el universo entero. Y ninguna cosa de lo que pasa en el universo se sale del control de Él. Entonces, si Cristo, y ojo, que aquí Pablo le está escribiendo a una ciudad que es colonia romana, ¿sí? Que es colonia del Imperio Romano. Y ellos creían, esta ciudad creía que el emperador era el Señor de todo, incluso del mundo entero. Roma era el dueño del mundo entero, por eso es que le rendían adoración al emperador. Pablo dice, pobre emperador no tiene nada, todo le pertenece a Cristo. Él es el dueño y Señor de todo. Hermanos, yo quiero terminar con esto. Y se los voy a leer literalmente. Pablo no hace la distinción entre él y Timoteo, porque en Cristo son una sola persona. Timoteo y él pertenecen a un solo cuerpo, al cuerpo de creyentes, a la iglesia del Señor. Aunque Timoteo y él no eran iguales en edad, rango y experiencia ministerial, porque distaba de que ellos fueran iguales en rango. Los dos eran iguales porque habían sido redimidos por el mismo Salvador, habían sido comprados por la misma sangre y habían sido llamados por el mismo Dios. Entonces eso los hacía iguales a los dos. Los dos habían sido considerados a la misma labor. Los dos habían sido enviados por la misma iglesia. Los dos habían sido comisionados por el mismo Cristo. Y los dos iban a hacer la misma labor, el ministerio del Señor. Segundo, el mensaje de la cruz era el ministerio que ellos tenían que hacer. Esta era la gloria de la cruz. Nos vuelve a todos iguales en el valor y dignidad. Esta es la gloria del Evangelio. El Evangelio nos vuelve a todos iguales en valor y en dignidad. No hay jerarquías. Todos estamos al mismo nivel. Los filipenses lo sabían y por eso se gozaban de la gracia de Dios que le fue dada en Jesucristo su Salvador. Y nosotros, ¿por qué nos alegramos? Por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Verdad? Oramos entonces. Señor, muchas gracias.